buenas noches, una semana más estamos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados y hoy vamos a hacer un programa de actualidad, vamos a tratar un tema de actualidad, absoluta actualidad, como es la declaración de la infanta Cristina este fin de semana en los juzgados de Palma de Mallorca. Analizaremos tanto con Pedro Beltrán como con las abogadas que trabajan en este despacho pues, cuáles han sido los matices de este hecho. Pero antes, hoy queremos presentarles a dos personas que están estudiando Derecho, que están haciendo prácticas en este despacho. Como es habitual, en el despacho de Pedro Beltrán siempre hay abogados y abogadas en prácticas a punto de terminar la carrera y en esta ocasión queremos presentarles a dos de ellas. Son Jennifer Soler y Ángela Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, contadnos, sois estudiantes de Derecho, pero ¿en qué curso? ¿Qué os queda para finalizar? Pues estamos en el último curso del grado en Derecho, estamos en cuarto, porque ahora son 4 años, y estudiamos en la Universidad de Alicante y finalizamos pues en junio, 2 o 3 meses. Bueno, ya os queda nada entonces. Nada. ¿Y por qué Derecho? Pues yo personalmente era una carrera que desde siempre me había llamado la atención, la veía muy interesante y aparte de eso es que de cara a un futuro tiene bastantes posibilidades de trabajo desde el punto de vista del ámbito privado y también del ámbito público, porque es posible opositar. No solo está la profesión de abogado, sino que además está el juez fiscal, que también es muy interesante. Claro, la verdad es que tiene un amplio abanico de posibilidades, pero ¿a cuál de ellas queréis dedicaros? ¿Queréis ejercer la abogacía? Sí, nos gustaría ejercerla, de hecho el año que viene vamos a hacer el máster de abogacía, pero tras unos años de ejercicio sí que nos gustaría las dos opositar a judicatura. Ajá, bueno, hay que ser valiente, ¿eh? ¿Qué tal en la universidad? ¿Cómo veis el actual plan de estudios? ¿Os convence? ¿Aprendéis? Sí, sí que hemos aprendido muchísimas cosas. Lo que pasa es que en nuestro periodo de estudios ha sido la primera promoción del grado en Bolonia. Entonces ha habido muchos cambios, la carrera se ha reducido 1 año, aparte de asignaturas que antes eran anuales, ahora son cuatrimestrales, entonces hemos tenido que estudiar más. Claro. Y me imagino que es fundamental cuando se está a punto de terminar de aprender toda la teoría, pues practicar, ¿no? Sí. Hacer prácticas en un despacho. Sí, es fundamental porque es cuando de verdad ves cómo funciona, cómo va, cómo es en realidad la profesión a la que tú te quieres dedicar en un futuro. Entonces es la mejor forma de aprender, la verdad. Y además estamos haciendo muchas cosas, estamos asistiendo a juicios, estamos recibiendo a las visitas con Pedro en el despacho, buscando despachos a nivel internacional, así que se aprende bastante. ¿Y por qué elegisteis este despacho para hacer las prácticas? A mí me llamó muchísimo la atención el nombre de Asociación Europea de Abogados. Entendí que era un despacho con proyección a nivel internacional y aparte de eso es que se tratan todas las ramas del derecho, todos los temas, entonces a nivel práctico te das cuenta de qué ramas te gustan más que otras, en cuál te puedes especializar y en cuál no te gustaría. Claro. Bueno, pues nada, ánimo porque queda el último tirón y seguro que con las prácticas en el despacho de Pedro Beltrán y estos pocos meses que os quedan, en nada estáis ejerciendo la abogacía ya. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotras. Bien, pues como les anunciábamos al inicio de este programa, hoy vamos a hablar de la infanta y de todo lo que rodea a esa declaración que se ha producido este fin de semana en los juzgados de Palma de Mallorca y vamos a comenzar haciéndolo con Cecilia Santangelo, que es abogada de este despacho. ¿Qué tal, Hola, Cecilia? buenas noches, Ana. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues ¿cuándo decidirá el juez si mantiene o no la imputación contra la infanta Cristina? ¿Cuándo se va a dar ese Yo creo que es algo que momento? queremos saberlo todos en realidad. Lo que pasa es que no va a ser en el plazo de unos días. Esto va a llevar un tiempo, unos meses. Si los telespectadores han visto, que seguro que sí, porque todo el mundo estuvo pendiente este sábado por la declaración, si lo ha visto, cuando salió el juez Castro del juzgado dijo que no era el momento para valorarlo. Que lo dejó muy enfadado además. Sí, lo dijo muy enfadado. No era el momento de valorarlo. ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento de valorarlo? El momento realmente es cuando entra a valorar todo el caso NOS.
Hay 3 frentes abiertos que bueno, se están cerrando poco a poco porque estamos en el final de la fase de instrucción. Los 3 frentes abiertos son en Valencia, ha ido a declarar Francisco Camps, el expresidente de Valencia, hace 2 semanas ha ido a declarar ya. Luego está el otro frente abierto en Madrid, en el sentido de que todavía no se sabe si se va a citar a declarar como testigo Alberto Ruiz Gallardón. Sí. Y el otro frente, que fue la infanta Cristina, pues, que fue a declarar este mismo sábado. Por tanto, tenemos esa fase que se está cerrando. Estamos en la fase de instrucción. Tiene que terminar la fase de instrucción para poder aperturar el juicio oral. Ajá. ¿Qué sucede? Que bueno, que tiene que dictar un auto de conclusión de la fase del juicio, de la fase de instrucción. ¿Qué va a decir ahí? Bueno, es una especie de radiografía, de fotografía final en lo que va a decir bueno, quién sigue manteniendo como imputado y quién no mantiene como imputado. O sea, y en ese momento es cuando nosotros vamos a saber si mantiene la imputación en infanta Cristina o no. Bien, los medios de comunicación hablan de la doctrina Botín. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? Porque a veces nos quedamos un poco, los que somos profanos en la materia, un poco descolocados, ¿no? Sí, por con supuesto, estos términos. yo te lo explico. La doctrina Botín realmente es un arma que tiene la defensa de la infanta Cristina. ¿Por qué un arma? Porque bueno, esta doctrina Botín se dictó esta sentencia en el 2007 por el Tribunal Supremo, en el cual bueno, anunciaba que en los procedimientos abreviados, que son las penas inferiores a 9 años, lo que puede ocurrir es que si no hay acusación particular o del Ministerio Fiscal, no pueda proseguir, ¿vale? No pueda proseguir, aunque haya imputación, no pueda abrirse el juicio oral. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? Que la acusación particular realmente en este caso viene siendo el Estado, que es el perjudicado, el gran perjudicado del delito fiscal, el Estado, que está representado por la abogacía del Estado. Claro. Y el Ministerio Fiscal. ¿Qué sucede? Que es que ninguno quiere imputar a la infanta Cristina. Solamente tenemos la acusación popular, que estaba el Frente Cívico, Manos Limpias, pero en referencia a la doctrina Botín, ellos no se verían para poder abrir el juicio oral. ¿Entiendes lo que viene siendo la doctrina? Que si no acusa al Ministerio Fiscal y la abogacía del Estado, aunque el juez Castro la imputara, no se sentaría en el banquillo. Esa sería la doctrina Botín. Sería el arma de doble filo que tendría la defensa si el juez Castro igual la decide imputar. Claro. Bueno, pues veremos qué pasa con todo este asunto. Yo creo que todavía tenemos para un ratito. Sí. Gracias, Cecilia. No, de nada, gracias. Y continuamos en esta ocasión con Asunción Valero, abogada de este despacho, con quien vamos a entrar también en el detalle, en esta ocasión, de lo que fue la declaración de la infanta Cristina. Asunción, ¿qué tal? Buenas noches, Anabel. Buenas noches. Bien, ¿qué opinas de esta declaración en la que bueno, pues hubo bastantes evasivas y además yo creo que todo el mundo se ha centrado en el hecho de que la infanta dijera que confiaba plenamente en su marido y que, desde luego, vamos, que le hubiera firmado hasta el pasaporte al infierno? Todo, ¿no? Sí, realmente ha basado su estrategia y su defensa precisamente en eso, ¿no? En la confianza que tiene con su marido, en la relación absolutamente perfecta que tiene con él, y se ha desligado, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el Instituto NOS o la consultoría Aizón. Ella no tiene nada que ver con esa gestión, ya se lo ha dicho. Ha contestado casi el 90%, o al menos lo que ha trascendido, porque yo creo que 6 horas de declaración de un miembro de la familia real dan para mucho. Sí. Pero bueno, lo que ha trascendido y lo que conocemos es precisamente eso, ¿no? Ella ha contestado con evasivas, un no lo sé, no me consta, lo desconozco. Y bueno, en fin, al final yo creo que ya veremos lo que dice el juez instructor. Desde luego tiene que ver si hay suficientes indicios y pruebas para mantenerla imputada y ya resolverá en su auto de conclusión si se mantiene o no. Si yo me lo creo, Anabel, no, tengo mis dudas, o sea, no sé hasta qué punto eso es creíble, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer, esto creo que ya lo hemos comentado en algún otro programa, del siglo XX, trabaja fuera de casa, es una mujer con estudios. ¿Hasta qué punto tú desconoces toda la gestión que está haciendo tu marido, con el que convives? Tienes el 50% de participaciones de Aizón, es un poco difícil de creer, pero bueno, no sabemos hasta qué punto ha convencido al juez. Y luego, por otra parte, no sé si te parecerá que el hecho concreto de que un miembro de la familia real declare como imputado, para mí, por lo menos, ese hecho concreto es bastante relevante y es un ejemplo de democracia. Claro, yo creo que lo destacaría, sí, además tan necesario en este momento en el que la sociedad está tan encrispada, ¿no? Claro, no, desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, ¿De qué se la acusa exactamente? Bueno, ¿de qué se le acusa? Ya en el auto en el que se la imputaba decía:
presunto delito de fraude fiscal y, por supuesto, blanqueo de capitales. Lo ha comentado antes mi compañera Cecilia, Anabel. El tema está en que si la acusación particular, en este caso, por ejemplo, la abogacía del Estado y, desde luego, el Ministerio Fiscal no sostienen que haya cometido delito, por lo menos figura de delito de fraude fiscal, pues obviamente es difícil que se sostenga, por lo menos ese delito. Luego, por otra parte, también es cierto se la imputaba por cooperación necesaria con otros delitos que se le atribuían a Urdangarín y a Torres. Eso también está por ver. Por su parte, el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, también lo hemos comentado, requiere una actuación delictiva previa. No sabemos por dónde va a tirar esa situación. Claro. Claro. ¿Por qué se alargan tanto estos procesos? Porque este tiene pinta de alargarse. Sí, bueno, esto yo creo que cuando acabe la fase de instrucción va a ser relativamente rápido, Noel, porque creo que interesa demasiado a la sociedad. Claro. Lo que es el juicio oral, el señalamiento de lo que es el propio juicio, no va a tardar mucho, creo, desde que se cierre la fase de instrucción. En general, en nuestro país, lo hemos comentado también, lo normal es que, bueno, hay una duplicidad en lo que es en la fase de instrucción y luego en la fase del juicio oral. ¿Qué pasa? Que esta duplicidad hace que se dilate mucho, las pruebas se practican doblemente. El juez instructor, por ejemplo, en el caso de la infanta, es ahora Castro, pero el juez que señalará el juicio oral y el que tendrá lugar será otro juez de lo penal que no tiene nada que ver con la fase de instrucción. Esto lo que hace es que se dilate bastante. Los propios recursos de las partes personadas en los procedimientos hacen que se dilate y, bueno, en fin, esto está pendiente de revisión, yo creo. Pues bueno, eso quiere decir que seguiremos hablando del tema, Asun, Desde luego, durante algún tiempo. Va a dar que hablar, sí. También es verdad que cuanto antes se resuelva todo, mejor para la imagen de España de cara al exterior, que está siendo pésima. Por supuesto. Gracias, gracias, A ti, Asun. Pues continuamos y con Victoria Yarmoluk, que es otra de las abogadas del despacho de Pedro Beltrán Abogados, vamos a hablar sobre las pretensiones del fiscal. Victoria, buenas noches. Hola, Anabel, buenas noches. Bueno, ¿qué pretende exactamente el fiscal? Porque parece que no le pillamos. Pues mira, Anabel, según las últimas novedades, lo que salió ayer precisamente, el fiscal del caso, Pedro Urrach, ya tiene preparado su escrito de acusación. En él explica los hechos punibles, explica las penas máximas que pretende imponer a los responsables de esta trama y, bueno, al final deja fuera del banquillo a más de la mitad de los acusados, actualmente, que son 41. No acusa a 24 personas al final. Entre estas personas está también la mujer del ex socio Diego Torres, es lo que ha resultado lo más polémico, ¿no? Porque desde el principio sí que le iban a imputar a esta mujer. Y, bueno, también dejar al margen a su mujer ha sido un empeño reiterado de Diego Torres, algo también bastante lógico, ¿no? En todos los recursos, en todas las negociaciones que tuvieron lugar en su momento. Sí. Pues bien, estamos ahora en una situación que el fiscal finalmente no le impone ninguna pena de prisión a la hija del rey, sostiene que no se le debe procesar ni se le debe acusar de más delitos, ¿no? Y al final lo único que destaca en su escrito es que sí que le va a imponer una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros, un importe que tampoco entendemos muy bien porque no es muy proporcional al importe del dinero defraudado, ¿no? Ni, por ejemplo, la fianza que se impuso en su día a Urdangarín, que era de 8 millones de euros. Pero, en fin, esta es la cantidad que se le va a imponer. ¿Por qué? Porque por lo que decían antes mis compañeras, porque, bueno, pues es social el 50% de la sociedad, conocía muchos hechos y, bueno, al final yo creo que el fiscal elige esta estrategia para imponerle alguna pena, por así decirlo. Sí. Claro. También otra de las cuestiones que ha llamado más la atención y que ha causado más revuelo es el hecho de que la pena que se pide para Iñaki Urdangarín sea más elevada que para el resto. ¿Por qué se produce esto? Efectivamente, Anabel. Pues mira, las penas que figuran en el escrito van desde los 10 años para los casos más beneficiosos hasta los 19 años de prisión, que es la valoración más dura, ¿no? Según el Código Penal. Es la pena que se le impone a Urdangarín y también, por ejemplo, al supuesto cerebro fiscal y el societario del Instituto de NOS, Miguel Tejero, y, bueno, a él se le acusa de articular toda la trama de las sociedades pantalla, ¿no? que bueno, las famosas sociedades que pretendían defraudar y drenar todos los fondos públicos, ¿no? Según la audiencia de Palma.
Y al final, por ejemplo, el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, a él se le imponen 15 años de prisión. ¿Por qué? Porque se le acusa de un delito fiscal menos. Claro. Yo creo que el fiscal también se orienta un poco, se guía pues, por todos los delitos que hay y así imponen las penas. Esas son las pretensiones. Luego al final ya veremos cuál va a ser, ¿no?, la decisión final del juez, porque el fiscal pretende imponer unas penas y luego depende del juez. También destacar que esta pieza del Instituto Nous es solamente una pieza de todo el caso Palma-Arena, claro, que se abrió en el 2008, ¿no?, por una escandalosa gestión del expresidente de Baleares, Jaume Matas. En fin, hay muchas frentes abiertas todavía y bueno, seguiremos muchos hablando matices, y comentándolo. Seguro, quedará mucho que hablar fuera y dentro de este programa. Exacto. Gracias, Victoria, una vez Anabel. más. Gracias. Como siempre, cerramos este programa con la intervención de Pedro Beltrán, quien dirige este despacho y además quien ostenta la presidencia de la Asociación Europea de Abogados. Con él vamos a comentar hoy esa brecha que se ha abierto en la confianza en la monarquía con todos estos hechos. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Anabel. Muchas gracias por venir a nuestro despacho, muy amable. Bueno, jamás la monarquía ha estado tan cuestionada como lo está ahora. Además, la pérdida de respeto es total y absoluta por parte de los medios de comunicación y por parte de los partidos políticos. ¿Qué opinas? Bueno, pérdida de respeto, yo no diría pérdida de respeto. Lo que había antes es un temor a criticar. No creo que se haya perdido el respeto, simplemente se ejerce la libertad de expresión. Lo que opino es que la monarquía no es en absoluto necesaria en España y se hace más evidente con todos los escándalos que estamos tratando y muy especial en este tema de la infanta. Vamos a analizarlo desde una perspectiva más política que jurídica. Vamos a pensar por qué tenemos que mantener a esta señora en la línea de sucesión. Es decir, por qué los españoles no pueden votar sobre si queremos o no que siga la línea de sucesión. La democracia en España es muy poco participativa. Recientemente tuviste en tu programa de Alicante Hoy a un abogado suizo que nos explicó un ejemplo de democracia participativa. En Suiza se vota constantemente para todo. Aquí la democracia consiste en ir a votar cada 4 años y nada más que eso. Yo me pregunto, si a los españoles le preguntaran si consideramos que la infanta debe o no seguir en la línea de sucesión, si esa pregunta se hiciera en un referéndum, ¿cuál sería el resultado? Creo que es evidente que el resultado sería que no, porque hay 2 explicaciones posibles para lo que ha ocurrido. Una, que era perfectamente conocedora de todos los hechos, que sabía lo que hacía su marido y que por tanto está igual de implicada y se le deberían pedir también 15, 17 años de prisión. Una explicación posible. Otra explicación posible es que no sabía nada, que no se entera. Yo me decanto más por la primera opción, por la que era conocedora de todo. Era conocedora, pero es que cualquiera de las dos opciones, sí, la desacredita para estar en la línea de sucesión. Para estar donde está o para estar donde está, representando Pero, en Pedro, definitiva. Reconocerás que estamos en un país muy monárquico y que todavía hay muchísima No lo sé, no se nos da la posibilidad de opinar siquiera sobre eso. No se da esa posibilidad, pero sí que es verdad que España tradicionalmente ha sido un país muy monárquico y que ha sido de unos meses a esta parte cuando se ha empezado a cuestionar la necesidad de la monarquía. Quizá también la crisis económica ha influido. No solo la crisis económica, sino el hecho de que todos los escándalos son recientes. Y en cuanto a que España es un país tradicionalmente monárquico, bueno, relativamente tradicionalmente, ¿desde cuándo? Aquí a veces nos olvidamos que desde el año 1931 al año 1975 no ha habido monarquía. Esto parece que se olvida, hemos perdido la memoria. Nos olvidamos de que al rey de España lo puso un dictador. Tampoco fue una decisión democrática tener la monarquía, o es que hubo algún referéndum que dijo que queríamos volver a tener monarquía. Aquí las cosas se hacen por unos señores que gobiernan, no consultan al pueblo y luego se presentan en unas elecciones, nada más. Pero durante muchos años, Pedro, el rey ha dado una buena imagen de España en lo que a monarca se refiere. La familia real ha sido una de las mejores valoradas de Europa. Sí, y bueno, es posible, no lo sé. Eso es cierto en cuanto a imagen. Es que no sé para qué hace falta familia real. Otra cosa es que tampoco que no veamos necesario que realmente haga falta dar esa imagen a través de una familia real. También se puede dar a través de unos gobernantes, de un jefe de Estado que no tenga por qué ser el rey de España.
pero yo creo que en los últimos años la familia real, hasta que se han comenzado a destapar todos estos escándalos, pues tenía una imagen fantástica y daba una imagen de España y le daba un prestigio a España importante. Bien, es tu Lo que opinión, ocurre es que esto ha cambiado. No la comparto, esto ha cambiado. Y en cualquier caso no veo por qué tenemos que tener una persona que no ha sido elegida democráticamente, ni siquiera la institución. Porque, bien, es una familia que viene de hace muchos años e históricamente la gran aportación de esa familia tampoco la veo. Que han aportado tanto los Borbones a España, que ha sido una aportación extraordinaria, no lo veo. Y en cuanto al rey en concreto, aparte de entrar en episodios muy oscuros de su biografía, como ese disparo a su hermano que murió, en fin, que eso es un tema que nunca se saca en los medios de comunicación y se sale, que creo que lo sabes, que se le disparó la pistola y falleció. Bueno, lo cierto es que el 23F, muy bien, pero que no se nos diga, no se nos venda, por favor, que tenemos democracia en España gracias al rey, porque en España democracia hay en todos los países de Europa, no solo en España. Hay países en los que queda la monarquía bastante tocada en la mayoría de los sitios, por unas razones o por otras. La monarquía inglesa también está bastante tocada. Es una institución completamente desfasada, anárquica, y que podía tener sentido en un momento histórico en el que el rey actuaba como vehículo unificador de España, como la unidad nacional de España, que es un poco lo que pasa en Bélgica. Ahí sí, en Bélgica, gracias al rey, se unen los flamencos y los valones, gracias al rey se unen. Pero aquí en España actúa como vehículo unificador, no. Yo creo que en todo caso actúa como vehículo desunificador, porque en Cataluña el hecho de que esté el rey genera más oposición, especialmente con todos los escándalos recientes. Con lo cual, la necesidad de que haga falta, y de todas maneras, ¿por qué no se nos deja opinar? Vamos a ver. En cualquier caso, con todo lo progresistas que nos estamos volviendo en este país, todavía no he oído a prácticamente ningún partido político, salvo Izquierda Unida, levantar la mano y decir por qué y cuestionar la monarquía. No se atreven. No se atreven. El PSOE no se atreve porque piensa que eso le va a quitar votos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto si ninguno de los partidos políticos en el gobierno y en la oposición se atreven a cuestionar la monarquía? ¿Por qué tenemos tanto miedo a cambiar las cosas en un país que está definitivamente en un proceso de cambio en este momento? España está en un proceso de cambio. Sí. Y desde luego lo primero que debería hacer el rey ahora es abdicar en el príncipe Felipe. Con eso puede que la monarquía tuviera alguna posibilidad de seguir. Pero como sigan sin pedir disculpas, es que ocultan, engañan y no piden perdón. Aquella frase del elefante de me he equivocado, lo siento, en una línea, por favor, que hable un poco más, pero ¿por qué tenemos que aguantar todo esto? Tendrían que pedir disculpas de verdad y tendrían que devolver el dinero que han robado. La infanta y Urdangarín tendrían que devolver todo lo que han robado. Y a partir de ahí, pues podríamos hablar y desde luego disculparse ante los españoles por todo el superescándalo y la imagen, si ha sido positiva, como dices tú, que yo tengo mis dudas que sea tan claro, si ha sido positiva, ahora es terriblemente negativa. O sea que lo que tendrían que hacer es cambiar por completo la línea de defensa y dar una imagen mucho más cercana al ciudadano. La infanta riéndose, ahí sale sonriéndose, pero bueno, es que es un tema de risa, esa declaración de sonrisa, sí, es un tema muy serio. Eso es imperdonable. Que va y aparece como diciendo, aquí no pasa nada, muchas gracias, pero bueno, vamos a ver, por favor, ¿cómo que no pasa nada? ¿Se ha robado tu marido? Si tú misma te están pidiendo 600.000 euros de indemnización por los daños que habéis hecho, ¿que aquí no pasa nada? Es que, insisto, solo hay dos teorías, o lo sabía todo, estaba al corriente de todo y ha robado ella también, o ha permitido que su marido robe haciendo la vista gorda y se ha lucrado con el robo, porque todos estos años de restaurantes, viajes de lujo, palacete, han sido para ella también. Por tanto, lo primero, esta señorita debería llegar y decir, pido disculpas, lo siento mucho, me he equivocado, incluso admitir preguntas, porque si no, ¿para qué está? Es que yo no entiendo por qué tenemos que tener a esa persona ahora en la línea de sucesión o representándonos o profesionalizada. De momento parece que no le han puesto sueldo, que menudo donde la oportunidad, ¿eh? Bueno, poner sueldo a la princesa y a la reina en la misma semana que la otra declara, para hacerlas profesionales. Pues bueno, los profesionales los podríamos elegir de otra manera. Pedro, nos queda un minuto y quiero invertirlo preguntándote, ¿tú crees que Urdangarín, ¿hay alguna posibilidad de que se escape de la cárcel? No, yo creo que no. Yo creo que Urdangarín va a la cárcel prácticamente con toda seguridad. Ajá. Las pruebas son contundentes y no hay escapatoria posible. Puede que no sean 15, 19, 17, se queden 10, 8 años, pero Urdangarín va a la cárcel seguro. Cárcel. Sí. Muy bien.
Pues lo dejamos aquí, Pedro, por hoy. Volveremos a hablar seguro de este tema porque va a dar mucho que hablar en los próximos días y en los próximos meses. Muy bien, esperemos pues que muchas se cierre de manera venir. satisfactoria para todos los españoles. Gracias a ti y a Información TV, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos en tu casa. Bien, pues por hoy lo dejamos aquí, pero como saben, pues en 15 días volveremos a estar en el despacho de Pedro Beltrán para seguir hablando de actualidad jurídica. Hasta pronto.